¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias al equipo organizador de este seminario y del proyecto por invitarme, a Línea. Es un placer estar en el seminario, es un placer encontrarme con viejos amigos, compañeros de estudio, profesores, mucha gente desde hace mucho tiempo. Yo coordino este programa nacional del INTA. Dentro del programa hay una serie de proyectos, uno de ellos tiene más o menos este título: procesos sociotécnicos de innovación en los territorios, y ya llevamos 3 años y medio de la cartera. Estamos en la etapa de resultados. De hecho, está saliendo un libro que lamentablemente no está listo, va a estar en un par de meses. Estamos escribiendo el prólogo, no falta nada, y de ahí extraje un par de casos. Hay 8 casos bastante bien estudiados, hay muchos más en análisis, y de ahí extraje un par de ejemplos como para usar estos 10 minutos. Como marco, cosas que por ahí en este ambiente están ya sobreentendidas, pero me parece que hay que remarcar que los procesos de innovación se dan en el marco de modelos de desarrollo, y en las distintas etapas después de la posguerra se han implementado distintos modelos de desarrollo, a veces con propuestas generales, uniformes para situaciones muy distintas, que a veces funcionaban y muchas veces no. Y los modelos de innovación también tuvieron una etapa de modelos lineales. En la etapa donde nació el INTA y muchas instituciones, muchos de los INIAS, tenían este modelo donde arrancaba de una investigación básica, pasaba aplicada, un desarrollo tecnológico, mercadeo, innovación, pensando en el progreso social, empujando hacia el desarrollo. A veces funcionaba y había muchas fallas, y la pregunta era, bueno, ¿por qué no se adopta? ¿Por qué no tenemos el impacto esperado? Otra etapa fue desde la demanda. Bueno, ¿qué necesitan los actores finales, los beneficiarios? Y desde ahí traccionamos. Pero seguía siendo lineal la idea. Y resulta que cuando tomamos en cuenta un territorio, en el territorio hay muchos actores, los actores tienen distintos intereses, muchas veces en conflicto esos intereses, múltiples escalas. Hoy se discutió mucho a escala predial, pero cuando cambiamos de escala cambian los problemas y cambian los intereses. Diferentes instituciones, de nuevo con distintos intereses, distintos sectores. Estamos hablando del sector agrícola, pero nos relacionamos con el farmacéutico, con el urbanístico, con el que sea. Diferentes dimensiones: ambiental, social, productivo-económica, y además dinámica en el tiempo. Esto hace que el territorio lo definimos como, bueno, algo ya se adelantó Enrique, por suerte no nos contradecimos, eso es importante. El territorio como un espacio físico y social dinámico, con límites difusos, que está en construcción, donde hay disputa por la apropiación, por el uso y la apropiación de los distintos recursos, donde se generan procesos productivos, pero también sociales, ambientales, culturales. En definitiva, como un espacio complejo, y donde siempre hay distintos conflictos que hay que gestionar, no siempre resolver. Y en ese marco la innovación la entendemos como un proceso sociotécnico de cambio en las formas de producción, pero también de comercialización, de organización, que implica conocimiento científico y empírico, como dijo Enrique, que en realidad el conocimiento empírico, las tradiciones, la cultura, desde la ciencia siempre las tuvimos en cuenta, pero en general las tuvimos en cuenta como una restricción, como un problema, como algo a superar con el verdadero conocimiento iluminado de la ciencia. El planteo es, en un plano de igualdad, un diálogo de saberes donde entendemos que hay mucho para aprender de ese conocimiento tácito, pero ese conocimiento tradicional también tiene para aprender de la ciencia. Justamente hoy en la presentación de Otto, es el productor, ¿no? Debe estar por ahí, que él hablaba del peso de la vaquillona, creo que era para entorar. Bueno, ahí hay un punto de vista divergente y hay que ver quién tiene razón y por qué. Y si tienen los mismos objetivos, maximizar la producción, o por ahí es minimizar riesgo, o quiere ver la vaca más gordita para estar más tranquilo, no sé. Pero hay cosas para profundizar y dialogar, y no solamente transferir. Y además la innovación es un proceso donde siempre hay ganadores y perdedores. Esta foto es de un lugarcito en mi provincia, en Chubut, en la Patagonia, que era un antiguo poblado pequeñito, y con cierta pujanza a esa escala. Se hizo una nueva traza de una ruta, era de ripio, pasó a ser asfaltada y se corrigió, se hizo más eficiente la ruta. Una innovación, porque fue realmente muy positivo para muchos pueblos, aumentó la conectividad, mejoró la vida de mucha gente, pero los pueblitos que quedaron fuera de esa traza desaparecieron literalmente.
como este hay un montón de pueblitos que les pasó lo mismo y de parajes y demás, mientras que otros crecieron mucho. A veces no tenemos en cuenta estos efectos de las innovaciones, pero siempre hay ganadores y perdedores. Yendo a los ejemplos, les voy a presentar dos. Este lo voy a presentar muy brevemente, pero me pareció que por el tema podía tener interés en el marco de este seminario, que es suplementación con concentrados en sistemas ganaderos ovinos extensivos en el noroeste de Chubut. Estos hilos que se ven en la foto, hace pocos años empezaron a verse por todos lados. Es una tecnología que estaba ya hace mucho disponible y que los investigadores y los extensionistas sobre todo no entendían por qué no se adopta. Una pregunta que se habrán hecho alguna vez. Y de golpe, por alguna razón, pulularon por todas partes. Entonces, estos estudios de caso lo que hicieron fue indagar en estos procesos que se habían dado por distintas razones, donde el INTA tenía participación, hacer un análisis retrospectivo, que están en curso. Bueno, los que investigaron este caso identificaron 3 etapas. Una etapa de gestión de conocimiento de la suplementación, donde fue el INTA un actor protagónico, generando el desarrollo tecnológico, científico, de qué tipo de suplementación, cómo suministrarlo, a qué categorías, para qué sirve y demás, pero ahí quedó. Y esa era la etapa donde no se entendía por qué no se adoptaba una tecnología que tenía un buen costo, que funcionaba bien, que tenía buen impacto. Después empieza una etapa donde empiezan a tejerse redes, donde empiezan a verse distintas vinculaciones con distintos actores y ya no eran solamente los productores y los técnicos. Y una tercera etapa donde se da esto que se vio después de generalizarse la técnica, y de hecho esa publicación de la foto es de Santa Cruz, ya incluso se expandió fuera de la provincia. Bueno, cada una de estas etapas tuvo un determinado mapa, como este es de la tercera etapa, donde se identificaron distintos actores, pero no es un mapa de actores solamente, sino que también hay artefactos, hay contextos, está muy chiquitita la letra y no tengo tiempo de explicarlo, pero en cada una de estas etapas es diferente la trama sociotécnica justamente que permite que se den determinadas situaciones. Por ejemplo, en este proceso se dio los proveedores de silos de autoconsumo. Se hizo un contacto con una colonia menonita que se dedican a producir esto muy bien y a muy buen precio, y eso fue un factor clave. La presencia de transportistas que no estaban antes, trabajadores rurales calificados que antes tampoco se conseguía ese tipo de mano de obra, organización de pequeños productores. Se fueron dando un montón de situaciones en una forma muy compleja y fundamentalmente las políticas públicas que dinamizaron, que impulsaron. También hay un contexto de precios, de relaciones de precios que se dio, que en un momento convino más implementar esta técnica en otra. Otra cosa que se vio en el análisis es que la misma técnica se aplicó en distintas situaciones con productores que tenían distintos objetivos. Había pequeños productores de subsistencia, había productores capitalizados, algunos lo usaron solamente para una categoría de animales, otros lo usaron para emergencia invernal, otros lo usaron para una especie de feedlot y terminar los animales. Entonces una tecnología más o menos estándar, muy cuadrada, digamos, se le dio una significación completamente distinta en distintas situaciones, y es ahí donde decimos que la tecnología, que la innovación es un proceso sociotécnico, donde se utiliza para distintos problemas y se le da distintas aplicaciones. Otro caso es la siembra directa y agricultura familiar, una serie de controversias que se dieron. Es un caso en el que se dio para su inicio una serie de factores. Por un lado, el INTA, con experiencia en la pampa húmeda, en siembra directa, que era una tecnología absolutamente conocida, y una visión de la realidad del NOA de un técnico que fue al NOA y vio los pequeños agricultores que estaban muy lejos de esa tecnología. Por otro lado, una empresa, Nova Siembra, que también un técnico había estado en África 20 años antes y había visto la realidad de esos pequeños agricultores. Y por otro lado también hubo una misión comercial de Angola a Argentina, como que estimuló algunas ideas. Se juntaron esos factores y surgió la idea, la iniciativa entre técnicos de INTA y de Nova Siembra de desarrollar una sembradora llamada Suri para pequeña escala, una pequeña sembradora de siembra directa, con el objetivo de proporcionar a los pequeños agricultores del NOA la misma tecnología que tenían los de la pampa húmeda, nada más que cambiando la escala. Sobre todo pensando en los beneficios que tenía esto en cuanto a la productividad y la conservación de los suelos, que había sido el motor inicial en la provincia de Santa Fe. Bueno,
El tema es que cuando llegaron con la idea al NOA, la cuestión de conservación de suelos no era demasiado prioritaria ni para los productores ni para los técnicos del NOA, que estaban mucho más preocupados por temas de agua. Pero de todos modos pudieron convencer a alguna gente, tuvieron la iniciativa, se organizó un día de campo y se llevó un prototipo de la Suri. Primero, antes del día de campo, se hizo una explicación, una charla, y en esa charla se presentaron algunas fotos como esta, y resulta que los productores quedaron fascinados con el tractorcito. Y la sembradora realmente no le prestaban atención. El tractorcito, ellos están trabajando con tracción animal, entonces les pareció fascinante la posibilidad de tener un tractor de pequeña escala. Por otro lado, la máquina estaba equipada para introducir fertilizantes químicos y ellos estaban usando guano, y era una cuestión cultural muy arraigada. La Suri no era fácilmente utilizable con tracción animal, que era lo que usaban ellos, y requiere un terreno plano, y la parcela del día de la demostración tenía surco porque era bajo riego. Bueno, obviamente hubo una serie de dificultades de comunicación, de comprensión profunda, pero en definitiva la propuesta requería un cambio muy grande en la forma de producir, de la forma que tenían muy arraigada. Bueno, de todos modos se insistió con esta idea, que los técnicos estaban convencidos que era buena. Se utilizó para siembra de cultivos forrajeros en la experimental Abrapampa. La Facultad de Agronomía compró un prototipo para educación. Hubo algún interés para usarla en el cultivo de la quinoa. En definitiva, se fue experimentando durante varios años, pero no llegó a aprender. En el 2013, casualmente, desde el gobierno de Santa Fe, fueron convocados los técnicos y los invitaron y les dieron financiamiento para participar en distintas muestras, en exposiciones, pensando que también podía ser una alternativa para los pequeños productores de la pampa húmeda. Y también de parte del INTA hubo interés en la propia región, que ellos de entrada habían asumido que no iba a haber interés. Paralelamente se dio la situación de empezar a desarrollar, identificaron otro mercado y desarrollaron otra máquina derivada de la Suri, pero que tenía muchas diferencias. De hecho era autopropulsada, exigía el suelo ya laboreado, y se utilizaba sobre todo para siembra de hortalizas. Y era otro público, eran productores capitalizados fundamentalmente de la comunidad boliviana. Ahora, a raíz de esas exposiciones en las que habían podido participar, gracias al apoyo provincial, se identificaron mercados potenciales en otros lugares del país, fundamentalmente en Pampa Húmeda y también en la Patagonia, un lugar que ni habían imaginado. Pero ahí se dieron la situación de cómo producirlo en serie. Necesitaban alguna empresa que lo produjera a escala. Bueno, se dio que encontraron una empresa que se llama Dumaire, que casualmente por una crisis del sector que estaba trabajando habitualmente, había tenido que cerrar una parte de la fábrica. Entonces cuando vino la propuesta de producir la Suri le cayó justo porque podía ocupar la mano de obra que iba a tener ociosa. Como que se alinearon los planetas, digamos. En definitiva, con estos dos casos y con varios otros hay algunas ideas que surgen. Una es que las innovaciones se generaron a partir de un problema que se deseaba solucionar o una oportunidad, algo concreto, no es una investigación teórica, es algo bien anclado en la realidad, que hay diferentes alternativas para atacar un mismo problema, que hay diferentes grupos de actores y ven los problemas de distinta manera, la relevancia que le dan es distinta, incluso se dan controversias sobre cuál es el problema. Los conocimientos no se generan de manera aislada, sino que se van construyendo con este intercambio de ideas, de discusiones, de disputas, y sin participación difícilmente hay apropiación. Esto de primero hacer el desarrollo tecnológico y después ir a convencer suele ser mucho más complejo que si los involucramos a los distintos actores, a los beneficiarios, pero también a los afectados desde las primeras etapas. Y en la mayoría de los casos los productores participaron activamente de las soluciones, pero no siempre desde el principio. A veces fueron iniciativas de los técnicos, pero en general en etapas bien tempranas se involucraron y siempre hubo una combinación de conocimiento científico y tácito. Y una cosa que cruzó a estos y a los demás casos, a los 8 casos, es que la presencia del Estado resultó fundamental.
tanto a favor como en contra, pero siempre las políticas estatales son un dinamizador importantísimo, tanto por apoyo financiero, técnico, también por normativa para el sector. Y pensando de estos aprendizajes, cómo vamos, cómo seguimos, cómo podemos facilitar plataformas de innovación, también Enrique mencionó algunas cosas. Entendemos que hay que articular investigación y extensión, los límites tienen que ser borrosos, lo mismo las alianzas con privados, con productores, con empresas, con cooperativas, con otras instituciones, la comunicación y la gestión del conocimiento, todo eso tiene que estar articulado para que en ese seno se pueda favorecer la innovación. Y esto tiene que estar apoyado en la cultura, los valores, los intereses de los actores del territorio y con políticas gubernamentales e institucionales claras, sostenidas. Suena muy utópico cuando empezamos a juntar todas las piezas. Pero además no tenemos garantías, la trayectoria es dinámica, hay idas y vueltas, hay caídas, es como navegar a vela, tenemos una dirección pero nos va a llevar más o menos, podemos retroceder, por eso es importante también buenos sistemas de monitoreo que nos permitan en el momento ir chequeando para dónde vamos, los productos que salen que no los teníamos previsto, como vimos en el caso de la SURI, que pueden ser sumamente interesantes, tanto positivos como negativos, pero necesitamos un muy buen plan de monitoreo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No te vayas, que tenemos dos preguntas. Una es metodológica, dice, ¿cómo se integran los equipos que evaluaron los proyectos presentados y qué metodología de investigación utilizaron para el análisis? ¿A ti? ¿Cómo se integraron los equipos que evaluaron los ejemplos que mostraste y qué metodología de investigación utilizaron? Y la otra es técnica, la de... Sí, en INTA estamos organizados con proyectos regionales con enfoque territorial, que son los que están directamente en el territorio, donde participan extensionistas e investigadores, y los proyectos nacionales que están en el programa que coordino. Los equipos de investigación eran mixtos, era investigación-acción participativa, entonces estaban los técnicos que habían participado en estos procesos de innovación y también había investigadores externos que tenían una mirada un poco más lejana. A nivel teórico hubo distintas metodologías. El grupo de Hernán Tomás de la Universidad de Quilmes es una referencia fuerte del enfoque sociotécnico de la innovación, el enfoque de Latour. Los distintos casos han usado distintas... No es un análisis comparativo el libro, son distintos casos que han utilizado distintos enfoques teóricos. Pero es investigación-acción participativa. Investigación-acción participativa, muy bien. La otra pregunta tiene que ver concretamente con la suplementación de silos de autoconsumo, lo que nos mostraste. Dice así, primero una consideración, después la pregunta. En las etapas de adopción no aparece la dimensión de la cuantificación económica de la tecnología. El productor piensa en su bolsillo antes de adoptar tecnología costo-beneficio, ¿no? ¿En qué etapa consideraría como información clave para el productor? No, en el ejemplo fue muy rápido, pero esa información estaba y era parte de lo que los técnicos no entendían de por qué no se adoptaba, porque los números cerraban en ese momento. Pero había un montón de otras cuestiones que no eran tan sencillas. Por ejemplo, mano de obra calificada. No es el mismo operario que atiende el ganado en forma extensiva, que si se hace intensiva, que hay que ir a determinados momentos del día, que hay que tener más conocimiento y gente más calificada. Los transportistas, la provisión de estos silos. Había un montón de factores que faltaban. Y el financiamiento también. Después aparecieron líneas de financiamiento. Una cosa es que cerraran los números y otra era una cuestión financiera de tener la plata.